Bienvenidos, bienvenidas a este podcast, a este espacio en Internet donde hablamos sobre meditación, bienestar emocional y hoy vamos a hablar sobre manifestación. Y me gustaría empezar este podcast con una historia personal porque siento también que con las historias es mucho más fácil de entender eso de lo que estamos hablando, ¿no? Hace mucho, mucho tiempo, sí, en el 2020 llegó la pandemia, llegaron todas estas cuestiones filosóficas de quién soy, qué es esto, qué es vivir, qué es morir, qué es un encierro, etcétera. Y yo empecé a buscar información de cómo ganar dinero en Internet, cómo poder ser libre, no quiero estar en casa, quiero seguir viajando, quiero seguir conociendo el mundo porque me nutría demasiado, ¿no? Ahí me encontré con otra cara de la moneda que era, a ver, ¿cómo voy a manifestar o cómo voy a crear esta vida de cero, de nada, ¿no? Y ahí empecé a desregularme. Muchas cosas, cuando tú tienes un deseo, empiezan a haber un montón de trabas y esas fueron como mis trabas de, pues no me atrevía a hablar en público, era muy difícil para mí hacer esto que estoy haciendo hoy. Empecé con un canal de YouTube hablando de minimalismo, que fue bien, pero luego seguía sin atreverme porque había muchas cosas de mi interior, de mi autoestima, de cosas que estaba sintiendo que no estaban en correlación con aquello que pensaba, porque mi mente pensaba muy rápido y mi mente como ya quería emprender, quería viajar, quería ser libre, pero realmente mi corazón aún no estaba preparado, ni mi cuerpo aún tampoco estaba preparado porque estaba sosteniendo un montón de historias que no estaban revisadas y había como esa incoherencia con lo que yo pienso y con lo que yo siento. Y aquí viene el tema de la manifestación. ¿Por qué si vemos tantas cosas de manifestar y estos gurús y esto que es fácil y bueno, podemos manifestar, ¿existe o no existe la manifestación? Y la verdad es que sí, sí existe la manifestación, pero para que se dé esa manifestación necesitamos una coherencia entre eso que pensamos y entre eso que sentimos. Cuando no hay una coherencia entre lo que pienso y lo que siento, tampoco puede haber una coherencia en lo que hago. Y es la acción la que realmente nos lleva a tener esa vida, a manifestar todo eso. Porque, por ejemplo, si yo estoy pensando, em, quiero ser rico, pero realmente en mi interior yo estoy sintiendo que soy pobre o estoy sintiendo que no soy demasiado abundante, evidentemente esa realidad que yo quiero manifestar en el mundo no se va a dar. Porque no hay una coherencia entre eso que pienso, que mi mente va tan rápido, que piensa, que quiere atraer, que lo quiere ya, y en eso que siento, que es lo que está reprogramado hace 20.000 millones de años, en mis células, en mi cuerpo. Eso es lo que me pasaba a mí. Yo quería ser emprendedora, tener una vida libre, atreverme a hablar en cámara, hacer contactos con otra gente, etcétera, pero no podía porque dentro de mi interior, habían muchas memorias pasadas, grabadas en mis células sobre no eres suficiente, sobre cómo vas a hacer eso, sobre nunca has podido hablar en público, cómo lo vas a hacer ahora, todo el mundo se va a reír de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Eran muchos mensajes que estaban grabados de mi infancia porque había tenido mucho bullying en mi infancia. La cosa es que yo con como 32 años o así estuve diagnosticada con TDAH y cuando yo era pequeña iba al colegio, en un pueblo muy chiquitito, donde ya sabéis que en los pueblos es mucho más fácil pues encontrar a personas que se rían de ti o que no tengan esa conciencia o no tengan esos padres con esa conciencia. Depende qué pueblos y depende qué colegios, o sea, esto tiene mucho que ver con el contexto. En el mío, la verdad que no mucho. Entonces, yo tenía TDAH y me acuerdo que a mis 6 años yo no leía. Era muy difícil para mí leer porque se me doblaban las letras, era muy difícil concentrarme, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que en esa edad casi todo el mundo podía leer y yo me sentía tan mal, había tanto dolor dentro de mí, porque claro, todo el mundo se reía de mí por no saber leer a los 6 años, que ahora yo lo pienso, ¿no? Y pienso, ay, mi niña, la cogería con tanto amor y con tanta compasión, ¿no? Porque no pasa nada si no sabes leer a los 6 años, porque hay mucho tiempo en tu vida donde puedes aprender a leer. Ahora, de hecho, leo, no sé, 2 libros cada semana, amo la lectura.
pero en ese momento era difícil y nadie sabía que tenía TDAH y era muy complejo para ese cerebro. De hecho, las personas con TDAH pues van un poquito más atrás y con el tiempo pues ya se van adelantando, ¿no? Pero en ese momento era difícil, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento todo esto de esta manera así? Y es porque a veces nos pasan cosas en nuestra infancia que de hecho ni siquiera nuestra mente consciente se acuerda, se queda como en la mente subconsciente. Me gusta esto visualizarlo como si fuese un iceberg, ¿right? En el iceberg tú ves la punta de iceberg que es lo que me pasa, qué es lo que siento, que realmente no estoy consiguiendo poder ser libre o poder ser emprendedora porque es lo que yo veo, la punta del iceberg. Pero debajo de ese iceberg, que es todo el mar, que es enorme, es todo lo que te ha pasado, ¿no? Lo que te ha pasado de pequeña, las cosas que no has podido procesar, las cosas que han estado en tu subconsciente que ni siquiera te acuerdas, y todo eso es lo que es esa barrera que no te deja como manifestar esa vida. Y la manifestación sí es real. Y la manifestación sí pasa. Las cosas sí pasan de la manifestación. No es todo bubu, ni todo, es una energía de una loca hippie, sino que sí que funciona, pero funciona cuando hay una coherencia. Es súper importante. Esa coherencia entre lo que siente mi corazón, entre lo que piensa mi cabeza y en las acciones que estoy haciendo. Me vuelvo a la historia de antes y es que yo por mucho que yo pensara que quería ser libre, que quería emprender un negocio, mi corazón estaba aún en la infancia donde las personas se reían de mí que no sabía leer. Entonces era, ¿cómo voy a dar un mensaje al mundo cuando no soy capaz de leer? ¿No? Esa es la historia que había reprogramada en mi interior. Luego, después de mucho trabajo, de realmente entender, de hacer mucho breathwork y de entender a esa niña interna y de sacarla y de darle amorcito, de cuidarla, etcétera, ya entendí que, ok, eso estaba grabado en mi memoria celular, pero no significa que fuera la realidad. Por eso, en esta realidad de ahora, sí que está esa coherencia entre lo que pienso que quiero ser emprendedora y libre, con lo que siento de puedo hacerlo, he hecho ya muchas cosas, me he demostrado a mí misma que sí que hay una posibilidad y además le he dado amor, le he dado luz a esa sombra y a esa herida que estaba muy, muy, muy en el subconsciente de ese iceberg escondida. Entonces, ¿cómo de importante es revisarnos, revisar esas creencias, revisar esas cositas que están ahí bien oscuritas, nuestras sombras, para realmente verlas con amor, con compasión, con aceptación, darles esa mirada que necesitan para poder manifestar la vida de tus sueños? Ok, ese sería el primer paso. El segundo paso sobre la manifestación tiene que ver con la gratitud. Hay algo muy importante, que es que muchas veces queremos manifestar la vida de nuestros sueños, pero nos estamos olvidando de agradecer lo que ya tenemos. Lo que hoy tenemos es lo que nuestra Erika, por ejemplo, de hace 5 años deseaba tener, pero no lo está viendo porque ahora quiere otra cosa. Entonces nos olvidamos de vivir en el momento presente y de encarnarlo, de decir, ok, y en este momento presente, ¿qué es lo que tengo y qué es lo que sí que me está haciendo vivir la vida de mis sueños, ¿no? Estoy en ese momento de construcción, estoy en ese momento de camino, estoy en ese momento de por fin creer en mí misma, de por fin poder hablarte con esta naturalidad y autenticidad y amor por lo que hago, porque realmente ha sido siempre un amor y una construcción. Lo que pasa que antes tenía como los monstruos que no me dejaban y ahora ya en el momento presente sí que estoy creando esa vida de emprendedora, de libertad, de compartir toda esta sabiduría que he ido ganando durante estos tiempos para realmente convertir este mundo un mundo más compasivo, amoroso y libre. Así que el segundo paso siempre será la gratitud y darnos cuenta también de dónde estamos. Felicitémonos, que a veces nuestra mente también es muy dura con nosotros mismos, con nosotras mismas, y se pone como modo, esto no es suficiente, tienes que hacer más o deberías estar en otro punto, etcétera, etcétera, olvidándonos de todo lo que hemos hecho en el camino para llegar aquí. O sea, la gratitud es algo que nos ayuda muchísimo a
poder manifestar, el que tiene mucha relación con el punto 3. El punto 3 es vivir como si. En esa gratitud de la vida que ya estoy viviendo, también tengo que, wow, como si yo ya estuviese viviendo eso que yo quiero manifestar y ver en mi vida. ¿Por qué? Porque eso me ayuda también a tomar las acciones correctas. Están pasando un montón de coches en la calle, no sé si los escucháis, pero bueno, no pasa nada. Te ayuda, ¿no? A tomar esas decisiones correctas y a ir hacia tu objetivo. Y si, por ejemplo, yo no estoy como en esa mente de decir, ok, quiero, o sea, sé a dónde voy, quiero manifestar esta realidad, ya sea la pareja, el dinero o la salud, que estos son como los 3 campos donde las personas quieren manifestar más, ¿no? Y es normal. O sea, queremos más dinero, queremos más libertad, queremos amor, porque es natural en nuestros corazones humanos que queramos ser amados y amar. Porque el amor es algo como una frecuencia tan bonita y tan linda, ¿no? Y la salud, sin salud, la verdad que uno no puede ir a ningún lado ni puede manifestar nada. Y a veces como que es súper importante estas 3 partes. Y cuando no las tenemos, cuando nos falta el amor, cuando nos falta el dinero o cuando nos falta la salud, es que la mente directamente se va como al punto negativo y es como difícil, ¿no? Domarla y decirle, a ver, mi amor, estamos en el momento presente, podemos conseguir poco a poco eso que queremos, creyéndolo y realmente agradeciendo. La gratitud y el amor son las emociones vibratorias más altas de la escala de emociones. Entonces, cuando realmente tenemos ese amor, esa gratitud, esa pasión por las cosas que queremos hacer y traer al mundo, manifestar, traerlas desde el mundo de nuestra cabeza que piensa tan rápido a la tierra, realmente tenemos que agradecer y creer que eso ya está y vivir como si. Hay algo en inglés que se llama fake it until you make it y es como que vive como si ya lo tuvieras, como si ya fueses esa persona, ¿sí? Ok, punto número 4. En el número 4 te quiero dar un ejercicio para traer esa coherencia cardíaca. El corazón tiene unas frecuencias muchísimo más altas que las frecuencias que podemos hacer con nuestra mente, ¿no? Entonces, el sentir, por eso la gratitud, el sentirse ya sano, ya rico y ya con la pareja, es lo que te hace realmente atraer como un imán, porque tu corazón es súper mega potente. En la ley de manifestación hablan de la de pensamientos electromagnéticos, ¿no? Pensamientos y sentimientos electromagnéticos. La electricidad es la antena, ¿no? Que está en nuestra cabeza y esa antena va directa hacia el universo, ¿no? Con el deseo. Pero el magnetismo está en tu corazón. O sea, tu corazón es un órgano mega potente. Cuando tú realmente lo sientes, lo encarnas y lo deseas, le haces que ese magnetismo, que esas cosas vengan a ti sin tener que estar todo el tiempo pensando y peleando con esa realidad y con esa antena. Por eso es tan importante, otra vez me voy al punto 1, la coherencia entre lo que piensas y lo que sientes. Ok, vamos a ver. Wow, sorry porque estoy como hablando súper rápido, pero es un tema que me apasiona muchísimo, lo de la manifestación y sobre todo cómo nosotros mismos nos autosaboteamos para no llegar hacia ese punto. Realmente nadie se autosabotea conscientemente porque evidentemente todo eso está en el subconsciente. Y por eso es tan bueno hacer breathwork y volver al cuerpo, ¿no? Y ver qué es lo que siento y abrir mi corazón. Es desde ahí, desde ese punto, cuando yo empiezo a respirar, empiezo a darme cuenta de todas esas creencias limitantes y cosas que me sostienen. Es como si, por ejemplo, tuviéramos una camisa de fuerza, ¿no? Que en la mente sabemos lo que queremos, sabemos hacia dónde vamos, pero nos están reteniendo por los 2 brazos y esos brazos que nos retienen son esos
cosas del subconsciente que ni siquiera sabemos, no son lógicas para la mente porque la mente aún no lo sabe, están escondidas en ese iceberg. Entonces, wow, qué pasión. La verdad que me apasiona, me estoy dando cuenta de lo que me apasiona hablar de este tema. Y número 5, una de las cosas que también nos impide manifestar la realidad que queremos es el apegarnos al resultado. Es porque yo estoy haciendo esto tiene que ser ya y tendría que pasar todas las cosas que quiero que pasen ya, porque yo ya estoy como pensando, haciendo y sintiendo todo, ¿no? Y es esa prisa y ese apego al resultado, que las cosas tienen que salir ya de ya, lo que también bloquea nuestra capacidad de manifestación. Nuestro objetivo, o sea, lo que tenemos que realmente preocuparnos de es saber el qué queremos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Cuando sabes lo que quieres, lo demás, el cómo, el cuándo, todo eso ya irá pasando cuando tiene que pasar. Desapego. Vale, te voy a poner un ejemplo personal. Para mí en este momento vital, lo más importante es mi emprendimiento, es poder enseñarle al mundo que hay otras maneras, es que haya más personas compasivas con ellos mismos, con ellas mismas y que al final todos tengamos la vida que queremos vivir, que seamos más felices, más compasivos, más bonitos con nosotros, con nosotras, ¿no? Entonces, yo con mi objetivo de emprender, lo único que puedo hacer es seguir tocando puertas, seguir creando contenido gratuito para vosotros, seguir estando con mi energía elevada, agradecer todo esto en el momento, en el punto en el que estoy y después desapegarme completamente del apego, de decir, bueno, quiero que sea ya la mente, y esto es lo que me ha pasado durante un montón de tiempo, de querer resultados ya y de la autoexigencia de la mente, de si no sale, me rindo o me tengo que hacer otra cosa. Por eso normalmente la gente que habla de manifestación siempre dice, ya, ok, tú estás manifestando tu mejor vida, pero sigue trabajando, sigue haciendo otras cosas, otros trabajos, que nunca el dinero sea como esa barrera entre lo que tú quieres y entre lo que tienes. Porque normalmente eso nos lleva a estrés, a desregulación, a que nuestro cuerpo empiece a desregularse y entonces ya no estemos en lo que es esa coherencia de qué pienso, qué siento y qué hago porque estoy estresado por otros temas. Por eso siempre esa mini seguridad para luego manifestar con más grandeza y realmente estar concentrado en ese objetivo y en ese propósito sin ponerle el peso del dinero o el peso de otros conflictos que puedan venir, ¿no? Entonces, súper importante y uno de los más difíciles es el apego al resultado. Porque también es como que vivimos en una sociedad donde, por ejemplo, desde pequeños nos enseñan a que, por ejemplo, yo hago un examen y depende qué resultado tenga, ¿no? Si tengo un 10, si tengo un 7, si tengo un 8, voy a tener la aprobación de mis padres. Entonces ya, o sea, yo voy a esforzarme mucho, mucho, mucho para hacer ese examen, para tener una buena nota y luego llegar a casa y que mis papás me den un premio por eso, ¿no? Y estoy buscando la aprobación. Yo no estoy haciendo ese examen por mí, estoy haciendo examen para, para tener ese resultado, esa aprobación de mis papás, ¿no? Al final esto es un poco lo mismo. Cuando hacemos algo, estar tan conectado con nuestro propósito y lo que queremos ver en el mundo, que al final nos da igual qué es lo que vaya a pasar después, porque ya si estás ayudando a una o a 1000 personas, es lo mismo. Entonces, es súper importante ese desapego. Al final, todo se va a dar. No sabemos ni cuándo ni cómo, pero las cosas se van dando y muchas veces de maneras que ni siquiera puedes como imaginarlas, ¿no? Mira, os voy a contar una manifestación que yo hice cuando era muy joven. Me leí el libro del secreto, no sé, tendría 12 o 13 años cuando estaba leyendo yo esas cosas. Y yo me fui como con 18 años a Inglaterra. Y ahí en Inglaterra yo conocí a un chico que era italiano y ese chico tenía 40 años en ese momento y ese chico me habló mucho de Australia. Y no sé, en ese momento
se creó una semilla en mi corazón muy, muy, muy grande sobre, wow, ¿qué será Australia? Yo quiero ir a ese país, ¿qué es lo que habrá allí para mí? Estaba como muy emocionada con eso. Entonces, me voy a España, voy a hacer esa carrera de educación primaria y mientras estaba haciendo la carrera yo tenía un deseo muy, muy grande. Y os acordáis antes que os dije que el corazón es el órgano más potente de manifestación, ¿no? Pues en mi corazón siempre vivía ese deseo de ir a Australia y entonces yo estaba con cómo puedo manifestarlo porque en ese momento pues no tenía ni el dinero, ni el cómo, ni el cuándo, porque realmente pues necesitaba 4 años para estudiar la carrera, ¿no? Y en aquel entonces uno de los requisitos de los españoles para ir a Australia era tener al menos 2 años de carrera, ¿no? 2 años de estudios universitarios. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me puse en mi armario un montón de fotos de lugares donde quería visitar en el mundo. Me puse las fotos principales de Australia, como la Opera House y algunas cosas que eran emblemáticas, canguros, ¿no? Emblemáticas de Australia, canguros y la Opera House. Y, mm, y durante todos esos 4 años estaba yo estudiando, concentradísima en esos estudios, pero también estaba concentrada en trabajar para poder ahorrar para un futuro, pues igual ir a Australia, no sé cómo, pero ahorrando un poquito y haciendo así. Y siempre con esa visualización de tener todo el armario lleno de fotos de Australia y de otros lugares donde quería ir, ¿no? ¿Y qué pasó? Que al final pues acabé la carrera y estábamos en noviembre o así y yo tenía aún ese deseo, no sabía muy bien qué hacer, estaba como muy perdida, ¿no? Porque uno cuando acaba los estudios universitarios es como, bueno, ¿y ahora qué? Habrá gente que lo tenga muy claro y se ponga a trabajar directamente, pero yo era como, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? He estado 4 años soñando que quiero ir a Australia. Y la verdad que en ese momento pues no sabía, aunque había hecho todo esto, no sabía cómo llegar a Australia, porque no necesitaba como la Working Holiday Visa, pero realmente no quería como gastarme todo el dinero en solo ir ahí. Total, que al final conocí a una gente en internet que se iban a Tailandia y yo pensé, mira, Tailandia, la verdad que está lejos de Australia, ¿no? O sea, pero más lejos está España, ¿no? Así que dije, bueno, mira, me voy con esta gente que no los conozco de nada porque me daba muchísimo, muchísimo miedo viajar en avión. Entonces dije, bueno, pues me voy con esta gente que no conozco de nada a Tailandia. Ya por lo menos habré viajado por el mundo, ¿no? No habré ido a Australia, pero habré viajado por el mundo. Así que nada, me fui con esta gente y así estuvimos viajando por todo el sudeste asiático hasta que nos quedamos sin dinero, obviamente. Estamos en Vietnam en ese momento. Y en Vietnam alguien, o sea, una de las chicas con las que viajaba me dijo, oye, tengo un hermano que vive en Australia. Y yo la miré como, ¿what? Tengo mi hermano que vive en Australia, si quieres podemos ir a Australia, nos cogemos la Student Visa y ahorramos dinero para seguir viajando porque yo no quiero volver a casa. Y yo me la miré como diciendo, yo tampoco quiero volver a casa. ¡Ah! Y entonces, nada, hicimos el viaje, pagamos el de esto. Yo no me podía creer, mi corazón estaba expansivo. Imagínate cuando mis pies llegaron a esa tierra. Era como, no me lo podía creer, estaba como muy expansiva, llena de energía. Oh my gosh, estaba en Australia, lo había conseguido después de 4 años manifestando ir a Australia y tomando acción y estando coherente con mi corazón, con lo que pensaba y con lo que estaba haciendo en ese momento. Así que nunca se sabe el cómo ni el cuándo, pero si sabes el qué, es todo. Bueno, wow, un montón de información en este podcast de hoy, pero bueno, vamos a intentar resumirlo todo en 5 puntos para que sea mucho más fácil a la hora de que lo quieras manifestar algo y que sea más fácil en tu vida, ¿no? El número 1, siempre, 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 pensar, sentir y actuar, siempre tiene que estar correlacionado para poder manifestar la vida que deseas. Pero número 2, regular tu sistema nervioso. Si estamos pensando en negativo, o sea, si estamos pensando en negativo y estamos deseando una cosa, no hay esa coherencia. Entonces, siempre es importante volver al cuerpo, regularlo. ¿Cómo lo hacemos? A través de movimientos somáticos y a través del breathwork, porque el breathwork nos hace volver a nuestra respiración, a nuestro sistema y realmente estar
100% por aquellas cosas que queremos. Vale, el número 3, recordar que el corazón es nuestro órgano más manifestador que tenemos. Siempre tenemos que sentir gratitud y hacer como si ya, fake it until you make it, hacer como si ya lo tuviéramos, como si ya estuviéramos viviendo esa realidad que deseamos. 4, hablarnos con compasión, con amor y paciencia, porque las cosas sí que se dan. Lo que pasa es que no sabemos cuándo ni cómo. Soltar completamente el apego a lo que tenemos que cumplir, a eso que queremos. Eso va a suceder, pero no sabemos ni cuándo ni cómo, sabemos el qué. Y el qué es dar lo mejor de ti en este momento para que luego las cosas surjan. Así que desapego completamente del resultado de eso que quieres manifestar y simplemente centrarte en el qué, en cómo puedes añadir valor de verdad. Y eso, ese sería el 4. El 4 era hablarse con amor y compasión. Y el 5, porque así no nos desregulamos también. Y el 5 sería como el desapego completo. Y el 6, coherencia cardíaca, breathwork desde el corazón hacia la mente, soltar, tener esa unión con cuerpo y mente, porque es esto lo que realmente nos hace manifestar esa realidad, ya sea la salud, la pareja o el trabajo de tus sueños. Bueno, espero que te haya gustado, encantado este episodio. A mí me ha súper encantado hacerlo. La verdad que no he tenido ni que pensar mucho porque es algo como que, ok, me informo mucho, me hago investigación todo el tiempo sobre la manifestación y sobre qué es lo que está pasando también con nuestros cuerpos, ¿no? Como también paramos esa manifestación muchas veces sin darnos cuenta. Si te ha gustado este episodio, por favor, envíame un mensaje o déjame un comentario porque es la única manera que tengo de saber de que todo esto está llegando a las personas y que realmente ayuda. Y sígueme en Breath with Eri, que es mi Instagram, que ahí es donde tengo también un poco más de información para vosotros y para vernos más de tú a tú. Así que te envío un abrazo enorme. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo día. ¡Mua!